¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Semanal. Es un placer saludarlos y anticiparles ya en titulares los principales contenidos de esta edición. La Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la ley interpretativa que anuló la ley de caducidad. Además, trasladó a la justicia civil a la jueza Mariana Mota, que llevaba 50 casos de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones sociales ocuparon la sede de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. Por su parte, las autoridades de la Corporación de Justicia denunciaron penalmente a estos ciudadanos. La reestructura policial explica, según el ministro Bonomi, la baja de los delitos de rapiñas, robos y homicidios, especialmente en Montevideo. El Consejo de Ministros define obras y acota margen de gastos para evitar daños como la inflación y el déficit fiscal. Histórica renuncia al frente de la Iglesia Católica del Papa Benedicto XVI, quien criticó las duras luchas por el poder en el Vaticano. Comenzamos contándole que tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de derogar la ley interpretativa que a su vez había derogado la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y de trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, centenares de organizaciones sociales y de personas protestaron por ambas decisiones, pero la que provocó la mayor irritación fue el traslado de esta jueza, que tenía bajo su consideración más de 50 casos dedicados a la violación de los derechos humanos. Según estas organizaciones, este es un traslado de carácter político, ocuparon la sede del Poder Judicial y estos fueron los resultados de esa ocupación y las protestas realizadas por estos ciudadanos uruguayos. Bueno, la interpretación es que se está buscando trabar los efectos de la justicia en los crímenes de lesa humanidad. Eso, el enlentecimiento, el poner trabas, en esto demora por lo menos 2 años en que esos juicios que tiene la doctora Mota se lleven adelante. Esta es una expresión de la continuidad de la mentalidad de la impunidad acá en el Uruguay. Esto se da porque el Poder Judicial no es un tercer poder independiente, porque depende del Poder Ejecutivo, depende del Parlamento para el presupuesto, pero también cuando se designan los ministros no son independientes, se designan a veces por reparto político votado por la propia Asamblea General. Y esto es doloroso, la actitud de estos ministros, porque esto no tiene ninguna justificación y nos deja muy mal, no solamente acá, sino en el mundo. Pero lo peor es que este pueblo ya no cree en nada y un pueblo descreído es peligroso absolutamente para todas las instituciones. Espero que este sea el comienzo de una ola de rechazo a lo que constituye una confirmación de la impunidad, como si la impunidad fuera el destino de este país. No la desgracia de este país, no la penitencia transitoria que el Uruguay puede sufrir, sino una suerte de destino, condenados a la impunidad. Mi lectura es la de una pancarta que levantaban recién algunos de estos militantes de la vida que están acá. Suprema Corte de Injusticia. Suprema Corte de Injusticia. Seguimos en tema porque tras este episodio, el doctor Raúl Oxandá Barat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, dijo que este episodio vivido allí en la sede del Poder Judicial, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, determinó que los magistrados realicen una denuncia penal contra los ocupantes que realizaron una manifestación muy ruidosa e impidieron la toma de funciones de varios magistrados, entre ellos incluso de la propia jueza Mariana Mota, que, como decíamos hace un instante, pasó de la órbita penal a la órbita civil, elemento que generó esta profunda irritación de este colectivo de personas vinculados todos a las causas de los derechos humanos. Tanto el jefe de Policía de Montevideo como el propio ministro del Interior tuvieron injerencia directa en esta situación y el ministro del Interior concurrió a dialogar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia una vez que se había desalojado el lugar y se había podido realizar el acto. Estos son, y así lo calificaron los ministros, actos repudiables que no pueden ser admitidos en un Estado de Derecho. Esa es la razón por la cual prácticamente de inmediato que la gente trató de impedir, de obstruir la realización del acto, la Corte no tuvo otra solución que solicitar a la policía el desalojo de la sede del Poder Judicial del Palacio Piria. A la policía en estos casos es justamente hacer grabaciones de todo lo ocurrido.
Ahora todo esto está en manos de la doctora Gabriela Merialdo, que es la jueza que entiende en este asunto, en esta causa, que es el hecho de haber intentado impedir la realización legítima o la legítima realización de, en este caso, un acto que corresponde a la competencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia en particular, y por lo tanto eso va a ser materia de investigación por parte de la doctora Merialdo. Estaremos a lo que la jueza resuelva en ese sentido. Seguimos en tema y sobre todo porque tuvo repercusión a nivel político. Iban que las expliquen ante el Parlamento, ante la Comisión de Constitución y Códigos de la rama alta parlamentaria. Existe molestia a nivel de la bancada oficialista por estas dos decisiones, es decir, la que deroga la ley de caducidad, la ley interpretativa que permitía juzgar a las personas que cometieron violación de los derechos humanos, y el traslado de la jueza Mariana Mota. Lo vemos. En este caso, solo por el hecho de que haya llevado adelante cierto grado de conmoción o de inquietud en sectores de la ciudadanía que han venido reclamando en términos históricos el término de llevar adelante las causas judiciales de violaciones de los derechos humanos, creo que sería en primer lugar motivo suficiente. ¿Por qué? Porque si hay el desarrollo de determinadas actividades que da determinadas garantías, independientemente de cuál termine siendo el fallo del juez, y ha habido fallos en más de una dirección por parte de la doctora Mota en lo que tiene que ver con estos juicios, si uno lo termina quitando, transmite una visión o tiene un simbolismo que puede estar transmitiendo, en fin, la pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía en un poder del Estado. Y cuando la ciudadanía pierde la credibilidad en los poderes del Estado, y ni hablar adentro del propio Poder Judicial, en realidad estamos en una situación complicada, porque la defensa de la institucionalidad es un compromiso de todos. Bayardi, ¿esto no se puede tomar como una injerencia en otro poder del Estado, teniendo en cuenta que mucho se habla de la separación de poderes? Nosotros no estamos juzgando ninguna sentencia, ni de la jueza en primera instancia, ni del Tribunal de Apelaciones, ni de la propia casación, cosa que no podríamos. Estamos tratando de intercambiar sobre un acto de naturaleza administrativa. O sea, que ustedes no están o no quieren interferir en la decisión. ¿Qué opinión tienen del traslado? Bueno, si no hay fundamento lógico, uno diría que tener un juez o una jueza que se haya especializado en un tema, que lleve desde el punto de vista de su trabajo 6-7 años en esa área, y cambiarlo para un área a la que no tiene experiencia, no se ha capacitado y tendría que volver a recomenzar, creemos que como decisión debería por lo menos admitir la duda al respecto, ¿no? Y otro de los temas que en los pasados 7 días provocó todo tipo de reacciones es también una decisión de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, de decretar inconstitucional el impuesto que grava a la concentración de bienes inmobiliarios de carácter rural, el famoso impuesto del ISIR, creado por el gobierno del presidente Mujica. Mujica ha señalado que va a respetar y acatar el pronunciamiento de la Corporación de Justicia, pero dijo que es necesario revisar la Constitución, hacer alguna modificación para que el Poder Ejecutivo también pueda, en este caso, buscar algún tipo de financiación, porque recordemos que este impuesto tenía como objetivo recaudar recursos para volcarlos a las intendencias del interior del país, con el objetivo de realizar obras de caminería en función de los niveles altos de productividad de todo tipo de cultivos agrícolas y también en la zona de la ganadería. Lo vemos. Lo que hace 8 años valía unos $400 o 500 de promedio, hoy vale $5.000 o $6.000 y a veces más. La bonanza del país ha hecho posible esa suba de valor, y bienvenido. Parece, por lo tanto, moralmente defendible que quienes han recibido un beneficio tan grande hagan un aporte de 10, 12, hasta $16 por hectárea año. ¿Por qué? Porque recibieron un beneficio cuyo origen en gran medida es la marcha de la sociedad. Los gobiernos, al parecer, pueden subir aranceles, pueden subir el IVA al consumidor, pueden manejar el IRPF, pueden crear esto y lo otro, tasas, pero no pueden gravar la concentración de la tierra, porque obviamente existen barreras constitucionales. Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficie. Entonces habrá que plantearse, en fin, cambios constitucionales.
Solo a través del correo uruguayo podés mandar un silenciador para tambores. ¿Un silenciador para tambores? No, un silenciador para tambores, Paysandú. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Uruguay enfrenta un desafío que debemos resolver entre todos. 24 asesinatos domésticos en el último año han convertido al hogar en un sitio peligroso. Empecemos por casa. Todos debemos hacernos cargo del problema para ser parte de la solución. Contra la violencia, por la vida y la convivencia. Usted está viendo tvui.com, el canal uruguayo diseñado para Internet. Cambiamos de tema porque el Observatorio de Criminología que funciona en la órbita del Ministerio del Interior hizo ya un relevamiento total de lo que fueron los distintos comisiones de delitos a lo largo del año 2012. Y este organismo ha señalado con cifras oficiales y bajo los criterios con los que estudia todo este tipo de realidades que las rapiñas y los hurtos se redujeron durante el pasado año. Si bien hubo un pequeño aumento en materia de homicidios, la mayoría de estos casos se deben, según el propio organismo, a la denominada modalidad de ajustes de cuenta. Vamos a conocer estos detalles y la valoración que hizo el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Para nosotros es importante porque la explicación viene por la baja en Montevideo, que hasta ahora todo el aumento en todo el país se venía dando por el aumento en Montevideo. La disminución de los hurtos en Montevideo fue muy importante, la disminución del crecimiento de los homicidios en el segundo semestre también fue importante en Montevideo, y el primer mes de este año está mostrando el mismo camino. En el primer mes de este año en el país bajaron los hurtos, los homicidios, las rapiñas, explicado por Montevideo. A nivel también político, el Consejo de Ministros se reunió en los últimos días, ha definido criterios de carácter político para buscar la conveniencia de modificar la ley de inversiones que permita realizar algún tipo de exoneraciones a sectores productivos que agregan mucho valor agregado, y esto es un juego de palabras, pero es un dato de la realidad, a los distintos componentes de la producción que el Uruguay exporta al mundo. También se ha señalado la necesidad de hacer algunas modificaciones para aquellos que los perciben pero que no aportan a la economía significativamente nada importante, y por lo tanto el Consejo de Ministros junto con esto ha desarrollado también distintos focos de inversión en el área, por ejemplo, de la infraestructura, pero también en obras en materia de realización de emprendimientos para cambiar la matriz energética del país, tema que aquí en tvhoy.com hemos dado cuenta a través del director nacional de energía, Ramón Méndez. Vamos a conocer estos detalles emergidos desde el Consejo de Ministros de estas nuevas políticas que traza para el 2013 el Poder Ejecutivo. Dentro de las preocupaciones que tiene el gobierno se manejó, se discutió políticamente algunos temas que no estamos autorizados a manifestarlo, es decir, lo reservamos para el Consejo de Ministros, pero dentro de ello se evaluó mucho la situación que están viviendo algunas empresas con un importante componente de valor agregado. En ese sentido, estamos estudiando las medidas que se van a tomar, es decir, la inversión en determinados rubros. Eso viene a ser medidas de distribución, sobre todo medidas colectivas de carácter sectorial, que ya se están haciendo hace mucho tiempo, pero nosotros ahora pretendemos profundizarlas. Para eso el presidente encomendó convocar al gabinete productivo, que va a ser el que se va a encargar de ese tema en los próximos días. En otro orden de cosas, se destacó en el trabajo de lo que se está haciendo, el trabajo con el Poder Legislativo para la sanción definitiva de la Ley de Minería de Gran Porte, que nosotros entendemos que es una ley novedosa para la historia del país, y pretendemos que esto se instale, es decir, que se ejecute en el presente periodo de gobierno. En el mismo sentido, el puerto de aguas profundas.
Cambiamos de tema, nos vamos al área educativa porque el Plan Ceibal comenzará este año a repartir las famosas tablets para sustituir a los viejos modelos de las XO, sobre todo a nivel de primaria, especialmente en el primer y segundo curso a nivel de la educación inicial, con el objetivo de acercar estas tecnologías a los más chicos y que además son factores multiplicadores para el conocimiento de estas nuevas tecnologías, sobre todo en sus hogares. Lo vemos. El avance tecnológico hoy hace que la tablet sea un instrumento a tener en cuenta para desarrollos tecnológicos de los países. Nosotros creemos que para los niños más chicos es un instrumento adecuado, hacer una prueba. La tablet tiene la virtud de que es muy moldeable, tiene un aspecto cognitivo de interacción muy bueno, hay software muy interesante para niños más chicos y creemos de que en la etapa que están aprendiendo a escribir y a leer, el teclado no es tan importante como cuando son mayores. Sabemos que en el mundo están mirando a Uruguay, porque obviamente si Uruguay adquiere tabletas de ese tipo, favorece en la presentación de esa tableta a nivel internacional y bueno, veremos qué pasa. Cambiamos de tema porque el Banco de Previsión Social modificó los topes para fijar el seguro de enfermedad, el desempleo y también las asignaciones familiares. Esto determinó que el propio Banco de Previsión Social tenga que pagar créditos a favor de los contribuyentes, en este caso a unos 150.000 beneficiarios. Se trata de unos 3,5 millones de dólares que volverán a manos de quienes fueron contribuyentes a lo largo del año 2012. Los que tienen el derecho son aquellos trabajadores que durante el año 2012 hubieran gozado del beneficio del subsidio de enfermedad o subsidio de desempleo y hubiesen estado alcanzados por los topes máximos. Esos son los que se modificaron y que les generó un crédito que lo tienen a disposición en el Correo Uruguayo o en las redes de cobranza y pago. Sí, efectivamente hubieron personas que durante el 2012 no pudieron acceder porque por el tope quedaban fuera del acceso al beneficio de la asignación familiar. Como estos topes se modificaron, ahora son más altos, hay muchas personas, en concreto son unas 132.400, que ahora pueden gozar de la asignación familiar. Por lo tanto, si ya están cobrando asignación, la van a tener, se le va a juntar con la del mes siguiente y la van a poder cobrar en el próximo pago. Y si no, lo mismo, que se acerquen a las redes de cobranza para asegurarse de que no tienen allí depositado su dinero. Estamos hablando en total de unas 156.000 personas que se van a beneficiar por efecto de esta reliquidación y en el entorno de los 3,5 millones de dólares, de los cuales se han cobrado hasta el momento apenas el 20%. Creemos que es porque mucha gente no se ha enterado de esta modificación. Sobre todo en activos forestales, todos los países adoptan. Solo a través del Correo Uruguayo podés mandar una pecera para tarariras. ¿Una pecera para tarariras? No, una pecera para tarariras Colonia. Ah. El Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. Prohibir al barrer nada. Son líneas aéreas Uruguay. Pero sí vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Somos mujeres, tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos una propuesta. INEFOP te invita. Tenés una oportunidad para capacitarte y trabajar. Tenemos un teléfono para llamar. 0800-8786. Tenemos una página para inscribirnos. www.inefop.org.uy. Seguro que tenemos amigas para avisarles. Inscribite. INEFOP. Usted está en tvuy.com. El canal uruguayo diseñado para Internet. Cambiamos de tema, volvemos por un instante a la actividad productiva porque existe preocupación en el Poder Ejecutivo por la creciente demanda de campos uruguayos en manos de extranjeros. Pretende priorizar el Poder Ejecutivo el interés nacional al momento de autorizar nuevas inversiones en el sector de la inversión productiva. El senador del Frente Amplio y ex subsecretario y ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, dijo que el gobierno no puede prohibir que se establezcan inversiones de carácter privado y sobre todo extranjeras, pero sí buscar mejores criterios para el uso más adecuado de la tierra, un valor importante y clave en la economía nacional.
para sus estados aquí por las condiciones que nosotros tenemos, y en realidad hay bancos de inversión que también le dicen a sus inversores, administradores de fondos, que es conveniente comprar, sobre todo en activos forestales. Todos los países adoptan normas en este sentido. Si no, yo invito a cualquiera que se vaya a comprar una chacrita en California, en Estados Unidos. Hoy las sociedades anónimas con acciones al portador están prohibidas, eso nos garante que sabemos quiénes son los propietarios. Se está avanzando en las obligaciones para utilizar responsablemente el suelo. Ya en poco para este invierno se necesita tener un plan de producción autorizado para utilizar el suelo. Por más que sea de propiedad privada, hay que usarlo pensando en su sostenibilidad en el futuro del país. Y no estamos pensando en prohibir al barrer nada. Las inversiones han sido importantes, pero sí considerar el interés nacional en el conjunto de los factores a considerar cuando se autoriza una inversión. Nos vamos por un instante a la escena internacional porque el Papa Benedicto XVI anunció que renuncia al pontificado por razones de salud y también de espiritualidad. Esta fue una noticia que sin duda ha conmovido a todo el mundo. Pero unos días después de este anuncio, el Papa hizo fuertes críticas a lo que calificó como una lucha intestina del poder por parte de los prelados en el Vaticano, y muchos aseguran que esa es la razón de fondo por la cual el pontífice ha decidido renunciar a su cargo el próximo 28 de febrero. Sin duda, hay muchas especulaciones, pero lo cierto y lo concreto que el Papa renunció, y testimoniamos de esta forma cuáles fueron las razones esgrimidas a nivel público. Que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate miam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pondes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20 sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, pro omnia amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Volvemos al Uruguay porque el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, destacó que en 2013 el desafío de su cartera es concretar la construcción de viviendas a través de distintos sistemas de trabajo. Beltrame resaltó que la cartera tiene en construcción unas 10.000 soluciones habitacionales en todo el país, pero se pretende aumentar este volumen de viviendas para dar respuesta y necesidades al sueño del techo propio de miles y miles de uruguayos. Hay hoy en distintos sistemas de construcción arriba de 10.000 viviendas en construcción, y vamos a seguir generando nuevas soluciones, las ya tradicionales a través de los sistemas cooperativos, lo que son el reglamento 2008 y el reglamento 2011, pero vamos también a actuar bastante fuertemente en lo que tiene que ver con el monitoreo de los procesos de recuperación económica. El año 2012 implicó avances importantes desde el punto de vista de la actualización de las situaciones de las carteras. Este año también tenemos una propuesta de avanzar en un 15% mayor de recaudación. Seguir trabajando en lo que tiene que ver con las políticas de tierras, de infraestructura, de forma tal de poner en valor una serie de tierras que el Ministerio dispone, pero que no tienen la totalidad de los servicios que son exigibles a la hora de construir. En este año vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar también en lo que tiene que ver con los nuevos sistemas constructivos no tradicionales. Ha habido avances desde el punto de vista de la aprobación de nuevos sistemas que esperemos que puedan volcarse efectivamente en este año en concreción, como también fue en el año pasado. ¿Se ha hablado de construcción en madera? En construcción en madera hay una experiencia llevada adelante con aportes de canadienses, con las industrias del norte de nuestro país.
Hay algunas de estas viviendas que ya se han entregado, hay otras que están en proceso de construcción, y esto pensamos que también va a ser una de las líneas factibles de desarrollo. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Tiene menor costo, menor tiempo de ejecución la obra? ¿Cuál es la calidad de estas viviendas? Bueno, desde el punto de vista de la calidad de la vivienda, es una calidad que responde a todos los requerimientos desde el punto de vista humídico, de seguridad, de estructura, que en el norte del país es más fácil su aplicación en la medida que hay un factor que es el factor cultural, que ya está asumido en la medida de que en la zona es habitual la construcción en madera. Esto se ha usado para un programa realizado con la Intendencia, que tiene que ver con la relocalización particularmente de población de Cañada Manduyibí, una zona de inundación permanente, y bueno, los plazos de construcción de la vivienda han sido correctos, buenos, no así lo que fue los aspectos de infraestructura, que es de los aspectos que debemos de mejorar para optimizar la gestión global. Seguimos en el área del Ministerio de Vivienda porque se prepara un nuevo proyecto para la creación del Instituto Uruguayo de Meteorología, que pasó del Ministerio de Defensa a esta Secretaría de Estado, el cual ahora va a elaborarse conjuntamente con la Presidencia para luego ser elevado al Parlamento y adaptarlo y mejorarlo a las tecnologías y las necesidades concretas que la meteorología tiene hoy, por su impronta y por su importancia, no solo en el sector productivo, sino en la totalidad de las cosas cotidianas que hacen a la vida de una sociedad y de una nación. Tenemos desafíos importantes que tienen que ver en el marco legislativo con lo que es la presentación del proyecto de ley de creación del Instituto Uruguayo de Meteorología, proyecto de ley que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, Industria y Energía, Ganadería, Agricultura y Pesca, y con Presidencia de la República. La propuesta es la creación de un instituto, un servicio que va a estar vinculado por el Ministerio de Vivienda con el Poder Ejecutivo. Actualmente es una dirección que es parte del Ministerio de Defensa. Mayores competencias y otros niveles de autonomía que permitan también un desarrollo distinto por los requerimientos que es necesario dar a lo que puede ser una dirección de un ministerio que requiere de determinados plazos para distintas ejecuciones. Y en materia de prevención de seguridad y a propósito de las catástrofes ocurridas en discotecas en Argentina y en Brasil, Uruguay ha tomado también algunas medidas. Es por eso que la Dirección Nacional de Bomberos ha elaborado como propuesta un video institucional que deberá ser pasado en todas las locales de discotecas, locales bailables, centros de reunión donde hay mucha afluencia de público, en el cual se indiquen cuáles son las medidas de seguridad, las puertas de emergencia y el comportamiento que la gente debe tener en caso de enfrentar un siniestro. Esta singular forma de contribuir la vemos a través de este testimonio. La tragedia de Kiss fue el disparador. Hace un mes más de 230 personas murieron al incendiarse un boliche en Brasil. Decenas de jóvenes no encontraron las puertas de emergencia y murieron asfixiados y aplastados. En Uruguay la noticia tuvo un fuerte impacto. Si bien se venía trabajando en el tema, la tragedia fue un disparador para que la Dirección Nacional de Bomberos agilizara un proyecto en el que venía trabajando, por el que se exigirán videos explicativos de evacuación en los locales bailables de todo el país. El vocero de bomberos, Leandro Palomeque, dijo subrayado que se va a implementar un plan piloto en Montevideo, que es donde se concentra la mayor cantidad de gente, para luego extenderlo al resto del país. Actualmente Bomberos ya aplica este mecanismo a los conciertos masivos. La muestra comenzó con el recital de Paul McCartney en Montevideo y se aplicó en todos los recitales realizados hasta ahora. Visualice la salida de emergencia más próxima a su ubicación, las cuales se encuentran identificadas con carteles fotoluminiscentes. Manténgase atento a todas las indicaciones que se puedan emitir por el sistema de altoparlantes. En caso de ser necesaria la evacuación, le solicitamos que mantenga la calma. Diríjase a la puerta de evacuación más próxima. Realice su tránsito caminando, no corra. En este momento se está trabajando en el desarrollo del video institucional muy parecido a este. Para fines de marzo, se va a exigir a todos los locales bailables de la capital tener implementado el sistema.
El video será personalizado para cada local con recomendaciones genéricas para la evacuación. Se incluirán explicaciones sobre el comportamiento en caso de emergencia, forma de retirarse y la recomendación de no detener la marcha hasta 200 metros del lugar en caso de incendio. Además tendrá recomendaciones específicas, como por ejemplo los planos, para que las personas conozcan las salidas de emergencias de cada lugar. La idea fue tomada de las discotecas en Bariloche, Argentina, donde en medio del baile se apagan las luces y la música para informar al detalle cómo proceder ante una emergencia. El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, volvió a anunciar ahora en las últimas horas que su cartera está trabajando intensamente para modificar la matriz energética del país, pero también con obras de gran envergadura. Por ejemplo, la planta regasificadora, el puerto de aguas profundas, paneles solares en algunas zonas y distintas experiencias en materia de producción energética para enriquecer esa matriz uruguaya que de alguna manera se va a trasladar en forma paulatina una vez que se concreten cada uno de estos emprendimientos a un costo más barato en la producción de la energía y en los bolsillos de los usuarios uruguayos que pagan por este servicio. Lo vemos. La matriz energética uruguaya que, gracias al aporte hidroeléctrico y al agregado de energía eólica, próximamente de energía solar, va a estar llegando a un 50% de su matriz primaria, de la eléctrica mucho más, basado en ese tipo de combustible. Y uno de los elementos que va a estar acompañando, que viene desarrollando ANCAP en particular, son los biocombustibles. La planta bioetanol 2, porque estamos en la segunda fase, y la biodiesel 2, que es la planta que estaremos inaugurando en marzo. La bioetanol 2 se completará el año próximo en Paysandú. Son dos plantas de fuertes inversiones que nos va a permitir varias ventajas. Primero, utilizar parte de los elementos y granos naturales en la producción de energía de nuestro propio país, desarrollar una cadena de valor más completa y además suple parte de lo que debería producir la refinería en un país que viene creciendo en el consumo de combustibles porque viene creciendo económicamente y viene creciendo la industria y la calidad de vida de la gente. Así que estos, a nivel de biocombustible, estaremos inaugurando en el primer trimestre una de las plantas y estaremos completando sobre fin de año la segunda de las plantas. Desde el punto de vista de política energética y de política industrial que aquí se juntan, uno de los puntos fundamentales es el de favorecer la autogeneración de energía de las empresas, disminuir sus costos y disminuir sus impactos ambientales a través de este mecanismo y a su vez darle más competitividad, y por eso estamos trabajando en varias acciones. Son ideales para eso la energía eólica, la energía solar y la biomasa que aprovecha los residuos, y son importantes los relevamientos que estamos haciendo en conjunto con otros ministerios y bajo financiamiento internacional de relevamiento de residuos para la generación eléctrica en el país. Vamos a darle un énfasis que ya le dimos en el 2012, pero reforzado, a la inversión por parte de las empresas privadas en sistemas de autogeneración. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia informativa de los últimos 7 días. Como siempre, ha sido un placer encontrarnos con ustedes. La invitación extendida para que dentro de una semana renovemos este contacto con lo más importante en materia de hechos y de protagonistas del Uruguay y el mundo, con el estilo y la vocación de informar de tvhoy.com. Por su amable atención, muchas gracias. Nos estamos viendo. La Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la ley interpretativa que anuló la ley de caducidad. Además, trasladó a la justicia civil a la jueza Mariana Mota, que llevaba 50 casos de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones sociales ocuparon la sede de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. Por su parte, las autoridades de la Corporación de Justicia denunciaron penalmente a estos ciudadanos. La reestructura policial explica, según el ministro Bonomi, la baja de los delitos de rapiñas, robos y homicidios, especialmente en Montevideo. El Consejo de Ministros define obras y acota margen de gastos para evitar daños como la inflación y el déficit fiscal. Histórica renuncia al frente de la Iglesia Católica del Papa Benedicto XVI, quien criticó las duras luchas por el poder en el Vaticano. Usted está en tvhoy.com. El canal uruguayo diseñado para Internet.